Se habla mucho de todas las reformas estructurales que se han hecho en el país, mucho de la energética, que va a venir a solucionar en alguna medida el desempleo que tenemos. Sin embargo, a México le urge crecer económicamente hablando. Si crece México va a haber más empleos, se va a generar más riqueza y va a disminuir la pobreza. Esa pobreza de la que solamente se habla en las campañas políticas y después se guarda mucho silencio. Esa pobreza de la que no conocemos bien los datos, pero sin embargo las últimas cifras pueden ser más de 60 millones de pobres en nuestro país. El año pasado, en el 2013, México generó solamente 420,000 empleos. Para este 2014, con todas las reformas, se esperan 670,000 empleos. México el año pasado creció, su economía crece el 1.2%, muy poco, y muy poco comparado con el 3.8% que se esperaba. La inflación fue muy cercana al 4%. Bueno, algo similar se espera para este 2014. El gobierno federal anuncia, junto con Banco de México, que podrá crecer el Producto Interno Bruto, la riqueza que se genere en el 3.5%, y la inflación andará algo similar, el 4%, a lo cual yo tengo mis dudas. La inflación deberá ser mayor, porque la inflación en este país se mide con la canasta básica, que son solamente 72 artículos. Los mexicanos no vivimos de 72 artículos. Compramos también cerillos, compramos cintas para los zapatos, muchísimos productos más que no están en la canasta básica. Tenemos que generar empleos y hay lugares donde se ha descuidado. Un ejemplo es el sector agropecuario, el campo. Casi el 15% de la población en México, de 118 millones, está todavía casi el 15% trabajando en el campo. Y sin embargo, programas van y programas vienen, pero no se ha solucionado. Es un largo peregrinar. Las cosechas, la mayoría es en temporal, tienen vaivenes en los precios, el coyotaje sigue existiendo para que vendan y para que cobren. Ha sido muy, muy difícil. Por eso no se quiere, no se puede todavía programar algo que podría ser algo muy importante. El INEGI ha dado últimamente algunas cifras. Dice, para que una persona esté ocupada en México, se califica con que sea mayor de 14 años, que pueda tener 6 horas a la semana trabajando. Yo quiero saber, que me digan cómo va a mantener a una familia, una persona que trabaja 6 horas a la semana, cuando el salario mínimo es poco más de 60 pesos por 8 horas de trabajo. Creo que algo está funcionando ahí mal. La población en la economía formal está ocupada en los servicios, la mayoría, poco más del 42%. El comercio es casi el 20%, la industria manufacturera el 15.6%, el campo el 14.1%, la construcción el 7.3%, y el resto va en algo de más, electricidad, agua, etcétera. Yo creo que con buenas intenciones la economía no va a crecer. Tiene que haber trabajo, tiene que haber buena administración pública, tiene que haber orden empresarial y laboral. Tiene que haber realmente un crédito a costo razonable. Se habla de la reforma ahora financiera. Pues la reforma financiera no va a depender el éxito de lo que se acuerde, de lo que se diga. Va a depender de quien presta el dinero, de la banca privada. De eso va a depender y debemos tener un costo razonable en proporción lo que te dan cuando ahorras y lo que te dan cuando pides prestado. Y tiene que haber un ahorro realmente, un ahorro en todos lados, sector público y sector privado. Y el endeudamiento público y privado tiene que ser solamente cuando sea necesario. Hay que dar facilidades a la inversión privada. Hay que dar facilidades para que pueda crear empleos, para que pueda crear riqueza y para que pueda crear bienestar. Tan necesitamos que el país crezca que tenemos que consumir en este país y tenemos que consumir lo que se produzca en este país en su mayoría. Por un ejemplo muy pequeño, hay una ciudad en la frontera de la Unión Americana con México, McAllen, Texas. El año pasado esperaron ellos de consumo, de compras, de la chiviada de los mexicanos que van allá, $1,000 millones. $1,000 millones. Un pueblo pequeño como McAllen, Texas.
¿Cómo es posible que viendo el desempleo que hay en México, la pobreza que hay en México, todavía vayamos a comprar a otros lados y no compremos en este país?